Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les saluda. Aquí estamos en vivo por medio de Facebook. Me pueden buscar, ubicar como Oscar Durán Torres. Gracias a tantos y tantos hermanos que se conectan en diferentes puntos estratégicos en su lugar de trabajo, escuchando fuera de Costa Rica, escuchando en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, en un centro penal, en un hospital. No importa el sitio, no importa donde usted se encuentre, la gloria de Dios se manifiesta en el corazón que está dispuesto. Cuando alguien dispone su corazón, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Es manifiesta la presencia de Dios. Puede ir en carretera, ahí será manifiesta la gloria de Dios. Amén. Ahí será manifiesta la gloria de Dios. Les saludo y le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nos enseña en el capítulo 3 del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Hermoso esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para eso nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, qué hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, lo entregó, lo ofreció como sacrificio por amor a cada uno de nosotros, quienes teníamos la responsabilidad y la obligación de pagar el precio y la factura de nuestros pecados. Y Dios dice, es tanto el amor que tengo para con Oscar, que voy a entregar lo único que tengo, que es mi hijo. Y Él será el sacrificio para que Oscar sea un hombre libre y para que sea un hombre salvo y para que él goce de la libertad que yo le doy o le ofrezco por medio del sacrificio hecho en la cruz por medio de mi Hijo Jesucristo. Y no lo valoramos. Es lamentable, no valoramos esto. Lo desechamos, pisoteamos, ensuciamos, manchamos. Es la realidad, hermanos. Y hoy la gente sigue pisoteando y desechando y rechazando y no valorando este regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y hay mucha gente que necesita ser alcanzada, hay gente que se necesita evangelizar, hay gente que se necesita o que necesita venir al Señor. Y yo quiero hacer un llamado en este día. Este día es para hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que están apartados. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que en este momento simpatizan, viven una religión, practican religión, pero no relación, que es una gran diferencia del cielo a la tierra, mi hermano. Usted necesita empezar a partir de hoy a tener una muy buena relación con Dios, no religión. Y cuando hablo de religión, porque hay muchos evangélicos religiosos, evangélicos legalistas, evangélicos que viven una religión y que buscan de Dios cuando todo está mal. Gente que por conveniencia, y no, así no se vale, o sea, no es justo. Necesitamos tener una vida y una relación con Dios, no de momento, no de épocas, no por esta época, no por este momento. Me pongo a cuentas con Dios y después ¿qué hago? O sea, una semana para ponerme a cuentas con Dios y después las otras semanas, las 51 semanas restantes, ¿qué quedamos? Una semana nada más, un día nada más, un momento nada más y lo demás. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Usted necesita aprender a creerle a Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que nos ofrece Dios, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En quién tengo que creer? En un nombre. ¿En quién tengo que creer, Pastor Oscar? En un nombre. Yo quiero presentarle a usted hoy a Jesús, aquel que murió en un madero, que entregó su vida por ti y por mí, que fue el sacrificio hecho por Dios y entregado por Dios para salvación de la humanidad, y que muchos no valoran esto o no lo aprecian. La Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo necesito a partir de hoy aprender a creerle a Dios. El creerle a Dios implica relación. Amén. La relación. El creerle implica, me habla de relación, de empezar a relacionarme con Él. Pastor Oscar, ¿y cómo me relaciono con el Señor? Estudie la palabra, escudriñe la palabra, métase en oración, ayune, congréguese, pero por sobre todas las cosas, lea la palabra, medite la palabra, cómprese una Biblia, estudie, escudriñe, que pueda rumiar la palabra, que pueda escudriñar la palabra, que pueda meterse en serio con Dios. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Prácticas que hasta el día de hoy hemos tenido malas prácticas. ¿Qué tipo de prácticas tiene usted? ¿Qué practica usted? Yo no estoy preguntando si practica un deporte. No, prácticas. ¿Qué practica usted? Usted practica, pastor, yo practico una religión. Yo no vengo a hablarle de religión. Yo pertenezco a la religión evangélica desde niño. Yo no estoy hablando que se practica una religión. Prácticas, ¿qué tipo de prácticas? Mas el que practica, ¿la qué? No dice la religión. El que practica la verdad. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Práctica, relación. Tengo que aprender a relacionarme con el Señor, más relación con Él, más relación con Él. Así como nos empezamos a relacionar con personas y empezamos a conocer a alguien, y después de conocer a esa persona es una amistad o un conocido, después de conocido pasa a amistad, y según así lo determine Dios, se convierte en una amiga o en un amigo, hasta el punto de llegar a convertirse el día de mañana en su mejor amiga o en su mejor amigo. Pasa. Así también la vida y la relación que debemos de tener con el Señor. Te conocía de oídas, dijo Job. Sí, yo tengo un concepto ahí muy pobre, muy escaso de Dios. Ese era el concepto que teníamos antes de Dios. Que estaba en el cielo, que era un Dios castigador, que era un señor de pelo largo, blanco, con el ceño fruncido, con cara de pocos amigos. Ese fue el Dios que a mí me presentaron cuando yo era niño. Y entonces más bien
ese Dios me daba miedo. Yo tenía pavor a ese Dios. No, hombre, ese Dios. Qué viejillo más amargado. Yo decía eso. Qué señor más bravo. A mí me daba miedo ver esa imagen del Dios que me presentaron cuando era niño. Pues yo en este día vengo a presentarte al Dios de amor, al Dios que perdona, al Dios que restituye, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que te abraza y te susurra al oído y te dice: hija, yo estoy contigo, hijo, estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. No temas, no desmayes, aquí estaré contigo. Te vengo a presentar a ese Dios de amor, a ese Dios de justicia, al Dios de bondad, al Dios de misericordia, al Dios compasivo, al Dios misericordioso, al Dios que sana, que salva, que restaura, al Dios que hoy te da una oportunidad de cambio, al Dios que hoy te dice: llegó tu tiempo, el tiempo de rendir tu vida delante de mí, para yo transformar tu corazón de piedra y poner un corazón de carne. A ese Dios quiero presentarte, a ese Dios que restituye, a ese Dios que pone todas las cosas en orden. Yo no sé quién está escuchando este mensaje. Sé que hay muchos evangélicos, sé que hay mucha gente cristiana y tal vez alguien dirá: pastor, ese mensaje no es para mí. Yo no vengo a predicarle a cristianos evangélicos que practican la palabra de Dios. Yo vengo a hablar de una población de hombres y mujeres que por primera vez están conectados a un tiempo de oración. Vengo a hablarle a todos aquellos que necesitan reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Quizá algún pastor esté escuchando. ¿Qué le pido a usted? Más bien que me apoye en oración y que oremos y que estemos intercediendo, porque quizá hay alguna alma que en este momento será alcanzada. Quizá hay algún hombre, alguna mujer que practicaba algo fuera de la voluntad de Dios y necesita ser atraído con cuerda de amor para que reconozca a Jesús y para que su vida dé un giro y para que camine en la voluntad de Dios y para que entienda el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, no para hacer una desgracia, ni para ser títere ni marioneta de Satanás, sino para convertirse en una hija de Dios, en una mujer que pueda emprender y desarrollar cosas sobrenaturales en la palabra del Señor, una persona que fue comprada a precio de sangre. Yo le vengo a hablar a alguien el día de hoy. Sé que hay alguien en alguna parte del mundo escuchando que necesita venir a los pies del Señor y reconocer que su vida tiene un gran valor, el valor de la sangre de Jesús. Aquel que se sacrificó por ti y por mí en el madero y derramó los 5 litros de sangre para limpiarnos, para redimirnos y para darnos nombre, darnos identidad. La Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Usted tiene que sacar ese chip de su cabeza, tiene que sacar eso de su cabeza, hacer que el diablo le ha metido en su cabecita, hacerle ver o creer que es tan grande tu pecado como para que Dios no lo perdone. No, yo soy muy pecadora, yo adulteré, yo me traje al suelo un matrimonio, yo me metí y yo me enredé por acá, y yo robé allá, y yo practiqué esto, y yo hice aquello, y yo practiqué brujería, y yo fui hechicera, y yo hice. ¿Dónde queda entonces la misericordia de Dios? Pregunto. ¿Dónde está la bondad de Dios? ¿Dónde queda la misericordia de Dios? ¿Dónde queda el perdón? Mire, usted pudo haber tocado fondo. Usted pudo haber sido cartón lleno. Usted pudo haber pasado por donde asustan. Usted pudo haber caído a lo más bajo. Pues de ahí te rescató el Señor. No vino Jesús a condenar a nadie, sino a rescatarnos. Yo les estoy predicando. ¿Quién era yo antes? Cuando retrocedo el cassette de mi vida y pienso en mi pasado, ¿quién era Óscar José Durán Torres antes? Yo podría decir: no, hombre, no alcanzaba el perdón de Dios para mi vida, podría pensar yo eso. No alcanzaba, o sea, el sacrificio que hizo Jesús, podría yo pensar, no, hombre, no alcanzaba el sacrificio de Jesús para perdonar mis pecados. Y alguien dirá lo mismo: no, hombre, yo fui tan mala, pero tan malo. Yo era como primo del diablo, dirá alguien ahí. Yo era como el hermanillo, dirá alguien ahí. Es más, yo era hija del diablo, dirá alguna mujer o algún hombre. Yo era familiar. Yo era compa del diablo, dirá alguien por ahí.
practicaba, era bruja, era hechicera, era una persona mala, hacía entierros, andaba echándole maldiciones a la gente, ocultaba cosas debajo de la tierra, hacía pactos satánicos, hizo un pacto quizá con Satanás, hizo un pacto de sangre y derramé sangre, y hice un pacto con el diablo y vendí mi alma o entregué mi alma al diablo, dirá alguna persona. Es que yo veo cantidad de mensajes ahí, pero toda esta historia de gente que escribe, hay gente que en algún momento tocó fondo. Y alguien me puede decir, pastor, yo fui esa persona. Yo hablaba con los muertos. Yo practicaba el ocultismo. Yo era un satánico antes. Esa era mi vida antes, una vida apartada y vivía en oscuridad hasta que llegó Cristo. Es que es muy fácil ver a todo el mundo ahora alabando, dando gloria a Dios, exaltando al Señor, pero quizá usted era una prostituta antes, usted era un marihuano antes, usted era un narcotraficante, usted era una persona que practicaba hechicería, brujería, era una persona endemoniada, pero vino Cristo y te salvó. Vino Cristo, hizo de ti una nueva criatura, amén. Hizo de ti algo maravilloso. Qué hermoso esto, hermanos. La manera en la que Dios ama al mundo y no nos ha dejado de amar. Sigue amando el mundo. Lo que pasa es que el mundo ama más las tinieblas que a Dios. Y ya por eso nos vamos a quedar callados. No, hermano, tenemos que seguir predicando por medio de la radio, por medio de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram. No dejemos de predicar el evangelio. No dejemos porque, hermano, un día nos pedirá cuentas. Dios, mira, te puse al lado de una compañerita de trabajo y nunca le hablaste del plan de salvación. Nunca le hablaste de mí. Hablabas de moda, hablabas de perfumes, hablabas de fútbol, hablabas de carros, pero nunca me presentaste. Nunca le hablaste a nadie de mí. De tal manera amó Dios al mundo, que envió el propósito por el cual Jesús fue enviado al mundo. Todo se resume en Lucas capítulo 4, verso 18. Ahí está. El propósito por el cual vino Jesús al mundo, ahí está. En Lucas capítulo 4, verso 18. Todo lo que hizo Jesús. Y luego ir al madero para darnos vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo único que tenía. Dice unigénito. El único. Lo entregó, lo ofreció, se despojó para darlo a cada uno de nosotros. Porque es tal el amor que Dios tiene. Es que Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto. Es tanto el amor de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es lamentable, hermanos, pero hay mucha gente a la que se le ha predicado, mucha gente a la que usted le ha hablado y no ha querido entender. Quisiera Dios y nosotros que nadie se pierda. Yo no quiero que mi familia se pierda. Yo quiero que cada uno de los miembros de mi familia piense en su familia por un momento. Y vamos a orar por nuestros familiares. Si tiene tu papá, si tiene tu mamá, escuche bien. Usted no se salva por ser religioso. Usted no se salva por ser bueno. Oigo por ahí gente decir, ay, doña Juanita, esa señora se ganó el cielo. ¿Usted ha escuchado eso? Ay, don Francisco, don Felipe, ese señor tan bueno. Ese señor siempre le daba comida a mi familia y siempre ese señor compartía con nosotros los alimentos y le daba platita a mi familia. Está bien, son buenas obras y estamos llamados a hacer buenas obras. Pero la salvación no es por obras, es por gracia. Y hoy quiero presentarte el plan de salvación. Si tan solo una persona de las que está escuchando en este momento viene a los pies de Cristo, valió la pena este tiempo de oración. Yo no vengo aquí a rellenar un espacio. Yo no vengo aquí para que me tiren para arriba ni para que me aplaudan. Yo no vengo aquí a que la gente me felicite. Yo vengo aquí a presentarle a Jesús, a hablarle de aquel que puede marcar tu destino, a hablarle de aquel que puede restituir y hacer cosas nuevas en tu vida. Si hay alguien, tan solo una persona, ya sea por Facebook o ya sea por WhatsApp, que me diga, no estoy hablando que con cristianos no, ya el cristiano ya está muy grande, ya el cristiano sabe cómo debe ser su comportamiento, ya el cristiano sabe cómo tiene que dirigir su vida. Le hablo a gente
que no conoce de Dios. Y le quiero dar un número, 8697-9830. No cristianos. Sé que hay alguien que me está escuchando en este momento. Y le hago el llamado. Quiero invitarlo para que abra su corazón a Jesús. Usted no por casualidad sintonizó este tiempo de oración en su radio. Iba con otro tipo de música ahí. Y de repente el Espíritu de Dios quiso que su radio se conectara con este tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Y qué es este asunto? Yo escuchando tal vez a la forma humana, yo escuchando música y otra cosa, y me parece un chaval ahí hablando en la radio y hablándome de Dios. Bueno, Dios quiere algo contigo, Dios quiere tratar contigo, Dios te ha estado llamando, hace tiempo te ha estado llamando, te ha hablado hace mucho tiempo, y hoy no es la excepción. Hoy Dios te está hablando y es un día clave para que entregues tu vida al Señor. Este es un día clave de salvación, es un día clave para traer a los pies del Señor a miles y miles. Y hago un llamado, lanzo la red para que muchas personas vengan a los pies del Señor. Si usted es cristiano, ya sabe lo que tiene que hacer. Si tiene algún familiar con alguna situación, nos ponemos a orar y oramos y creemos. Pero estoy haciendo un llamado, entienda el mensaje que estoy compartiendo. Yo necesito que la gente comprenda el mensaje que estoy compartiendo. Me estoy dando a entender, mi hermano. Estoy por compartir un mensaje de salvación. La gente tiene que entender también el mensaje, el tipo de mensaje que está escuchando. Es un mensaje de salvación y alguien hoy tiene que entregar su vida a Cristo. Alguien tiene que entregar su vida a Jesucristo. ¿De acuerdo? Escuche el mensaje. El que es cristiano sabe que si tiene algún familiar en el hospital o está pasando alguna situación, póngase a orar. Póngase a orar. Levántese y clame por ese familiar. Ahorita estamos en esta directriz de hacer un llamado. Y aquí alguien me dice, yo. Así me dice esta persona, yo. Esa persona sabe que necesita de Dios. Por eso te dije, tan solo una persona, nada más. Solo una mujer, solo un hombre. Tan solo una persona, con uno que se arrepienta. Con uno que se arrepienta y que entregue su vida a Jesucristo. Y ojo, hay gente que anda apartada también. Gente que anda apartada. Gente que tiene a Dios por conveniencia, pero me gusta el mundo. Amo a Dios, pero también simpatizo con el mundo, y de vez en cuando el mundo me atrae, me atrapa y me jala el mundo, y me revuelta el mundo, pero también me gustan escuchar música cristiana, y de vez en cuando escucho, pero también escucho el mundo. Hay gente que necesita ubicarse, o sea, llega un tiempo en que necesitamos, hermanos, ubiquémonos. Hay gente que necesita hoy entregar su vida al Señor. Hago un llamado a aquellos que nunca antes han hecho la oración de fe, y hago un llamado a aquellos que necesitan y deben reconciliarse con el Señor. Que se dieron un vueltín por el mundo, los atrapó el mundo, el sistema del mundo, la corriente del mundo, y mi pregunta es, si viniera Cristo, ¿se queda? Se queda, una persona se queda. Si viniera Cristo en este momento, una persona que andes o esté atrapada en el mundo, hija, hijo, se queda. Aquí me están escribiendo. Aquí me están escribiendo. Si usted sabe que tiene que orar por su familia, ore por su familia. Vamos, póngase a orar. Yo quiero invitarle a usted para que se ponga a orar por su familia. Para que se levante y se ponga a orar por su familia. Póngase a orar por su familia. Párese en la brecha por su familia. Párese en la brecha por ese amigo. Párese en la brecha por su esposa, por su esposo, por sus hijos. La directriz de hoy, de la enseñanza de hoy, de la palabra de Dios, es salvación. Es que alguien venga a los pies del Señor. Alguien tiene que comprender el mensaje. O sea, el Espíritu de Dios habla a tu espíritu. Usted tiene que discernir que el mensaje que está compartiendo el pastor Oscar no es un mensaje para casa propia. ¿Me estoy dando a entender? No es un mensaje para comprar un carro. Para eso vamos a tener otro tiempo, otro momento. Ahorita es un mensaje de salvación. Me estoy dando a entender y quiero ser claro en la palabra, porque cuando la gente es clara en la palabra y entiende el mensaje, más rápido la bendición llega a su vida. Amén. Voy. Ahí dice la palabra de Dios que Dios envió a Jesús al mundo
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. A partir de hoy quiero tener una muy buena relación con el Señor. Punto, eso es todo. Ese es el mensaje. A partir de hoy necesito tener una muy buena relación con Dios. Lo demás viene por añadidura. El carro viene por añadidura. La casa viene por añadidura. El trabajo viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Yo necesito hoy ponerme a cuentas con Dios. Y hay cristianos y hay gente que necesita ponerse a cuentas con Dios. Eso es lo que Dios puso en mi corazón y es lo que estoy compartiendo. Gente que se congrega, gente que va a una iglesia, pero su relación con Dios es X, cero, mínima o nula. Simplemente voy porque simpatizo, o porque voy a acompañar a mi esposa, o porque voy a acompañar a mi mamá. Simplemente porque voy y la acompaño, nada más. Porque me cae bien el pastor que predica y usted no tiene que ir a una congregación por un pastor. Porque me cae bien, o porque la que canta es mi hermanilla, o porque el que está en la batería es mi amigo o es mi hermano, o porque toca el teclado es mi novia, entonces voy a acompañar a mi novia. Me estoy dando a entender. ¿Qué te atrae del Señor? ¿Qué es lo que te motiva a buscar de Dios? ¿Cuál es el interés principal? Muchos buscaban a Jesús por los panes y por los peces. Muchos buscaban a Jesús. Muchos buscaban a Jesús. ¿Por qué? Por el milagrito. Muchos los movían otros intereses. Que el interés principal de acercarse a Jesús sea llevar una vida de integridad. Una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida de cambio. No un interés nada más. Es lamentable ver que mucha gente busca de Dios solo para que le arregle el problema matrimonial, para que le arregle el problema económico, para que le arregle el problema con aquel o con aquella. Y si te vi, no me acuerdo. Como los 9 leprosos. Se acercaron a Jesús, vinieron a Jesús, Jesús los sanó y solo uno se devolvió a darle gracias. Eran 10 leprosos y solo uno. ¿Y los demás qué se hicieron? Muchos buscaban a Jesús. En un momento Jesús exhortó a la gente y les dijo, parafraseando, ustedes me buscan por los panes, por los peces, pero no hay otro interés real. Y es lamentable ver que hay gente que busca de Dios por interés y no por tener una muy buena relación. Y eso, si a uno le duele, hermano, a uno le duele cuando alguien busca de Dios y mira que se hizo aquella persona. Yo recuerdo que una vez me buscó en la congregación y me pidió oración por fulanita y sutanito. ¿Y qué se hicieron? Y cuando uno ve, y es que ahora como todas las redes, las redes sociales, todo lo publican y andan publicando todo en redes sociales. Mira, esta no es la muchachita aquella que en algún momento llegó a pedir oración y ahora está acá. Y este no es aquel que está y ahora está acá. ¿Qué dirá Dios? Pregunto. ¿Qué dirá Dios? Quiero decirte, mi hermano, que este es el tiempo, un tiempo para que entregues tu vida al Señor, para que camines en la luz. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo le invito a creerle, y yo le invito a creer en el nombre de Jesús. Yo le invito a creer en Jesús y a creerle a Jesús y a creer que puede transformar y cambiar la atmósfera y el ambiente de tu casa y de tu familia. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad. Quiero poner en práctica esto. Practicar la verdad. Caminar en la justicia. Caminar en justicia, caminar en verdad. Practicar la verdad. No solamente de labios, honrar a Dios, sino de lo más profundo de nuestro corazón. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Y es que el mundo, desde un principio el mundo estaba perdido. Dice Génesis, que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Siempre el pensamiento del ser humano es de continuo al mal. De cómo me desquito, de cómo me saco el clavo, de cómo tomo venganza,
Ese es el pensamiento, hermano. ¿Cómo necesita el corazón del hombre ser transformado por el Señor? ¿Cómo necesita Dios hacer una operación y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en nosotros? De continuo al mal. Hay cristianitos que tienen que nacer de nuevo. Hay cristianos religiosos. Hay cristianos que en ellos opera un espíritu y no precisamente el Espíritu de Dios. Hay cristianos que necesitan entregar su vida a Cristo, hermano. Por eso, gente que vive una religiosidad, yo no puedo vivir una religión, hermano. Salir de una religión para caer en otra, yo necesito vivir una relación. Relación. Ya la gente cuesta tenderle la mano al que está necesitado. Usted pide una ayuda para alguien y la gente cuestiona. ¿Y por qué yo tengo que ayudar? ¿Y por qué? En la medida en que tenga la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. En la medida en que tengamos la posibilidad de hacerlo. En la medida. Hoy todo el mundo se ha vuelto frío, calculador. El ser humano ha perdido esto. La compasión hacia los demás. Hoy Dios nos habla a cada uno de nosotros. En el capítulo 3 del libro o en el Evangelio de San Juan, que Él por amor a cada uno entregó a su Hijo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, yo necesito creer. Y no creer en una imagen, no creer en una piedra, no creer en un amuleto, no creer en un brujo, no creer en un hombre. Creerle a Dios. Yo no tengo que creer en una religión. Y hay gente que por la religión mata. Hay gente que por la religión se mata o mata. Hay gente que por religión han tenido contiendas y pleitos familiares. Por defender una religión. Y la Biblia dice, todo aquel que en Él cree, en Él. Yo necesito creerle a Él y creer en Él. Tengo que aprender a creerle a Él y creer a ciegas. Sí, no tengo que ver para creer. Yo no tengo que ver para creer. Yo tengo que aprender a creerle a Él, a creerle a Él, a creer que Él tiene el poder para transformar y cambiar. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quieres hoy venir al Señor? ¿Quieres venir al Señor el día de hoy? Si hay alguien que quiera venir al Señor, me pone su nombre. Y si tal vez no puede por la condición donde está, no le permite enviar un mensaje, levante su mano ahí donde está. Y venga el Señor, que pueda dar un paso al frente y decir, aquí está mi vida. Quiero rendir mi vida delante de ti, Señor. Ya he estado cansado, cansada de llevar esta vida desordenada, de estar atrapado en el mundo, en mis ideas y mis pensamientos. Y Dios pone en mi corazón que hay una persona que ha practicado o que se hizo llamar atea. Hay una persona, pone el Espíritu de Dios en mi corazón, que hay una persona y esa persona va a escribir su nombre. No voy a mencionar su nombre. Me voy a reservar su nombre, no lo voy a mencionar. Pero Dios pone en mi corazón que hay una persona que vivió muchos años en el ateísmo, que practicó el ateísmo, que decía llamarse atea, que no creía en Dios, no creía en nada. Y hoy Dios conectó a esa persona con esta palabra y no por casualidad le está llegando el mensaje. Ven a Jesús, cree en Él, porque cosas buenas sucederán en tu vida desde ahora en adelante. Solo cosas buenas te van a suceder. Vienen mejores tiempos para tu vida. Viene una mejor época para tu vida. Muchas cosas que tal vez no comprendías, el Espíritu de Dios se las irá marcando, te irá marcando y te irá revelando lo que tanto tiempo atrás Dios ha querido mostrarte. Estabas encerrada y aferrada a un pensamiento, a una idea, en una fijación, tenías una fijación a algo. Y hoy Dios rompe toda cadena y te abre un panorama. Hoy
Hoy el velo se rompe, se divide en dos para que entres a ese lugar santísimo, para que tengas comunión con el Señor. Hoy es una oportunidad de salvación. Yo sé que la presencia de Dios está inquietando y está tocando a muchas personas. Sé que el Espíritu de Dios está respaldando y está poniendo un sello a esta enseñanza para que alguien venga a los pies de Jesús. Sé que hay alguien que en este momento está reconociendo una vez más que necesita volver a los caminos del Señor, que necesita reconciliarse con el Señor. Hay muchas personas, si usted va a escribir su nombre y va a decir, Pastor Oscar, yo soy esa persona. No voy a mencionar su nombre, voy a omitir su nombre. Pero sé que hay personas que en este momento, y estoy leyendo nombres, estoy viendo nombres de personas que están dando este paso, y gloria a Dios. Y aquellos que tienen su vida ordenada delante de Dios, apóyenme, intercediendo, que es fundamental y es importantísimo. Alguien dirá, mi vida está bien con Dios, mi matrimonio está bien, gloria a Dios por todo eso, pero es un tiempo de apoyo, un tiempo de respaldo, de respaldar en este momento al Pastor Oscar como intercesora, como intercesor, porque esta es una lucha espiritual. No es que el diablo no quiere soltar gente, el diablo no quiere estar solo en el infierno y busca cómo jalar gente y cómo atraer gente para estar con ellos en el infierno. Y esta es una lucha espiritual. Cuando hay un llamado se desata una lucha espiritual, una guerra espiritual, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en Oscar José Durán Torres, que es el Espíritu de Dios, que aquel que se mueve en el mundo. Con autoridad, como hombre de autoridad, como ministro de Dios, como un hombre de reino, como un hombre de palabra, como un hombre que ha pagado un precio, como una persona que ha entendido que es estar en Cristo. Hoy hablo a aquellas almas que quieran venir a los pies del Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, niños que ya tienen uso de razón y que ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Vengan a los caminos del Señor. Acérquense a la mesa que Dios ha preparado para ustedes. Acérquense al banquete. Acérquense a la mesa que papá ha preparado para ustedes. Hoy todo será transformado. Él cambiará tu cilicio. Él quitará el cilicio y te va a ceñir de alegría. Él cambiará tu lamento en baile. Él quitará la ropa vieja y pondrá un vestido nuevo, calzado en tus pies. Él pondrá un anillo en tu dedo. Él te vestirá y te va a ceñir de gozo y de alegría. Yo no sé quién eres, cómo te llamas, dónde estás. No sé en qué condición te encuentras. Si alguien aún con algunos tragos está escuchando, iba cambiando y se encontró usted tomando licor, Dios le está hablando a alguien el día de hoy. Comparta esto, comparta esta enseñanza, que alguien la reciba, algún familiar suyo que está hundido en el alcoholismo. Hoy es tiempo de salvación, hoy es un día clave para tu vida. Hay un antes y un después de este tiempo de oración. Y estoy completamente convencido porque le creo a Dios, porque soy un hombre de palabra, porque soy un hombre de fe, porque le creo a la palabra de Dios, porque estoy conectado con el Espíritu de Dios y entiendo que cuando uno suelta la palabra, Dios la respalda y no vuelve vacía, porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. La palabra que sale de mi boca, dice Jehová, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios quiere que usted nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Él quiere un nuevo nacimiento, que usted pueda nacer de nuevo, como un día le dijo a Nicodemo, que pueda nacer de nuevo. Que puedas rendir tu vida al Señor, que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y que puedas entender que el plan y el propósito de Dios para ti y para mí es un plan real, es verdadero. Aquí no hay nada de mentira, hermano. En Dios no hay mentira, en Dios no hay engaño. En Dios encontramos verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y desde el día en que conocimos la verdad, Jesucristo, fuimos libres de toda opresión, de toda tristeza, de toda amargura, de todo pecado. Que no somos perfectos, no, pero seguimos a la meta, dice Pablo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta llegar a la estatura, y todos anhelamos alcanzar la estatura y podernos gozar un día en la eternidad y por la eternidad con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, como dijo Pablo, ya no vivo yo,
Es Cristo el que vive en mí. Que Cristo viva en cada uno de nosotros, que nuestra vida hoy esté escondida con Cristo en Dios, que podamos renunciar a todo aquello que nos ha estado apartando o nos apartó del Señor en algún momento. Algo o alguien te apartó del Señor. Aléjate de lo necio, aléjate de lo que no te edifica, aléjate de lo que no trae bendición a tu vida, apártate del mal. El sabio ve el peligro y se aparta. Apártate del mal, apártate de lo necio, apártate del sistema del mundo. El mundo te ha estado desbaratando, el mundo te ha estado destruyendo, el sistema del mundo, la corriente del mundo, la contaminación del mundo. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que ama al mundo, ¿qué pasa? Todo el que ama al mundo, ¿en qué se convierte? El que ama al mundo. No podemos amar el mundo, hermano. Este es un tiempo de aborrecer y de soltar el mundo, de soltar todo aquello que nos ha estado apartando de la presencia de Dios. Aléjate del mundo, nos enseña la palabra de Dios. Hay que aborrecer el mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pastor, he estado amando el mundo desde hace 20 años. He estado amando el mundo desde hace un año atrás. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Diga conmigo: Señor, a partir de hoy quiero aprender y poner en práctica esto. Hacer tu voluntad, Señor. Por mucho tiempo he hecho mi voluntad y me he equivocado. Por hacer mi voluntad, por hacer lo que me da la regalada gana, me ha ido como un quebrado en la vida, me ha ido mal. Fracasé, perdí mi matrimonio, perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí un trabajo, perdí un negocio, perdí propiedades. Por involucrarme en el mundo, por amar el mundo, por acostumbrarme al sistema, por abrazar el sistema del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, a partir de hoy quiero aprender a hacer la voluntad de Dios. Quiero practicar esto, practicar la verdad, practicar hacer la voluntad de Dios. Por mucho tiempo tuve otro tipo de prácticas, pero a partir de hoy quiero practicar hacer la voluntad de Dios, poner en práctica hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere Dios, que usted permanezca para siempre, que no se pierda. Por eso el amor de Dios para con la humanidad, que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero practicar esto, hacer la voluntad de Dios. Quiero poner en práctica hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo quiero poner en práctica esto? Escríbame su nombre. No lo voy a leer, no voy a mencionar su nombre, pero que estoy viendo la lista de personas. Estoy viendo la lista de personas. Siento una presencia hermosa del Espíritu de Dios, hermano. Hay un ambiente, una atmósfera. La gloria de Dios está cayendo. La gloria de Dios está cayendo. La presencia de Dios, cadenas se rompen, yugos que se pudren. Está la unción que está siendo derramada, que muchos yugos se pudren. Gente que estaba atada, gente que estaba perdida, gente que tenía como escamas en sus ojos, gente a quien Dios está trayendo a libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Dice Gálatas, capítulo 1. Vaya conmigo esta palabra tremenda, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Oiga lo que nos enseña la palabra. Capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes, determinación, firmeza, carácter. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad. A libertad te ha llamado el Señor. ¿Cómo tengo que estar, pastor? Firme en la libertad con que Cristo me hizo libre. Levante su mano, ahí donde está. Si necesita usted reconciliarse con el Señor, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Pedirle primero perdón a Dios.
Dígale al Señor que le perdone y Él te va a perdonar. Él te borra los pecados y no se acuerda más de ellos. Y si alguien hoy necesita hacer la oración de fe y reconocer a Jesús, levante su mano derecha y reconozca primero que usted necesita del Señor, que necesita hoy ponerse a cuentas con Dios, que necesita de la presencia de Dios, que ya ha estado cansado de llevar esa vida de desorden, una vida sin sentido, sin objetivos, sin metas, en constantes depresiones, sintiendo un vacío existencial. Y ese vacío existencial, el único que lo puede llenar es Jesucristo, a quien hoy te estoy presentando. Aquel que va a marcar tu vida. Hay un antes y un después. Y yo estoy completamente seguro que si hoy sonara la trompeta, el shofar y viniera Cristo, nos vamos todos con Él. Si hoy fuera el arrebatamiento, hermano, si hoy fuera el día del arrebatamiento, que puede suceder en cualquier momento, estamos cada vez más cerca del arrebatamiento, estamos cada día más cerca, se puede olfatear, oler, que está más cerca el arrebatamiento. Si hoy fuera el día del arrebatamiento y usted hace esta oración, te vas con Él, te irías con Él o nos iríamos con Él. Señor Jesús, en esta hora, aquí donde estoy, en mi habitación, en mi casa, en carretera, voy escuchando como pasajero, en este carro de Uber, en este taxi, en este autobús. No tenía planeado escuchar este tiempo de oración, pero Dios así lo quiso. Ya estaba en la agenda de Dios. Alguien, por misericordia de Dios, se conectó o le llegó esta información a tu WhatsApp para que hiciera esta oración de fe y reconociera a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hoy reconozco que te necesito, que te he fallado, te conocía de oídas, pero mis ojos te quieren ver. Quiero poner en práctica, Señor, tu palabra. Quiero buscar hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir para ti. Ya estoy cansado, Señor. No entendía. En algún momento me bloqueé, me hablaban de ti y yo ignoraba. Mi compañera de trabajo me hablaba y yo ignoraba. Mi compañero me hablaba y yo ignoraba. Familiares me hablaban y yo ignoraba y me enojaba con ellos. En algún momento alguien me habló de Jesucristo, alguien me presentó el plan de salvación y yo aborrecí a esa persona y me enojé con esa persona. Pero hoy he entendido por causa de esta palabra y este vaso que tú estás usando, Señor, en la radio o en el Facebook para traer un mensaje de salvación a mi vida. Hoy hago un llamado con voz de trompeta, como trompeta de Dios. Hago un llamado a todos aquellos que hoy necesitan venir al redil, que hoy necesitan venir a los pies del Señor, a entregar su vida y a entender el propósito y el plan divino que Dios tiene para con la humanidad. Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación y la vida eterna. Habrá alguien que hoy dé un paso al frente y que diga: aquí está mi vida a los pies del Señor. Aquí está mi vida delante de Dios. Hoy rindo mi corazón delante de Dios. Hoy reconozco que mi vida le pertenece a Dios, que sin Él nada soy, porque apartado de ti nada podemos hacer. Hoy abro las puertas de mi corazón y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Hoy reconozco que te necesito, Señor. Reconozco que mi vida sin ti no tiene sentido, Señor. Hoy abro las puertas de mi corazón. Diga conmigo: te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Entra en mi corazón. Hoy te acepto. Te recibo como mi único y suficiente Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero que mi nombre, Señor, sea inscrito en el libro de la vida. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a un hombre, a una mujer. Recibe salvación, recibe sanidad, recibe libertad, recibe el Espíritu Santo. Hoy la salvación te ha tocado. Hecho está. Amén.